secretaria general de Gobierno, la subsecretaria de Prevención del Delito y representante también de UNESCO. La verdad que es una actividad bastante importante y trascendente la que se está desarrollando en este plantel. Estamos desarrollando un proceso de capacitación, de entrenamiento, de formación en un tema tan relevante. Caribe, porque primero, poner en valor la labor periodística es clave para nuestra institución. El trabajo que ustedes realizan a diario para este país, para la región y para el mundo es fundamental para fortalecer nuestra democracia. Entonces, este es el primer punto que quisiera destacar. Segundo, poner en relación a las fuerzas del Estado, a los carabineros y a la vez los periodistas a articular, a autoconocerse y trabajar juntos es también muy significativo para Chile y para la región. En tercer lugar, consideramos un hito muy importante añadir una disciplina, un módulo en todo lo que es la formación de carabineros que se dedique a libertad de expresión y que se dedique a la seguridad de las y los periodistas. Esto tiene mucho valor y quisiéramos destacar nuevamente. Y finalmente, creemos que este es un espacio, ¿no?, de co-construcción con el gobierno, con las fuerzas de seguridad, con la sociedad civil, con el mundo de la educación y comenzar, digamos, a identificar estas piezas clave para avanzar en una institucionalidad, ¿no?, que realmente tenga la educación, tenga la formación como uno de sus pilares. Y, como decía al comienzo, queremos que esta experiencia sea llevada a otros países del mundo, que UNESCO ya viene trabajando, para poder demostrar la fuerza institucional que tiene Chile, que es capaz de hacer ese tipo de intervenciones. Así que gracias por estar aquí y necesitamos sus voces a ustedes, periodistas, para llevar esa labor y hacer que llegue a otras partes de Chile y del mundo también. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, entendemos que la libertad de prensa es un pilar fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia y en ese sentido el trabajo que se está haciendo hoy día de poder capacitar, en este caso, a carabineros para poder desarrollar una tarea de convivencia y, por supuesto, también de un trabajo colaborativo con la prensa en el desarrollo de las tareas habituales que tiene Carabineros es muy importante. Y en ese sentido, así como Carabineros tiene una labor para enfrentar el orden público, el control de los delitos, también cumple una tarea fundamental en la prevención. Y por eso desarrollamos un trabajo de mucha colaboración para enfrentar la prevención de una manera en que también resguardando los derechos fundamentales y, por supuesto, también el poder garantizar la libertad de prensa para poder desarrollar las actividades en los distintos ámbitos que nos encontramos de manera permanente. Por eso es tan importante para nosotros ser parte y agradecer el poder acompañar a la ministra y, por supuesto, a Carabineros en esta actividad y reforzar lo importante que es capacitarse en distintas temáticas para el fortalecimiento institucional y para desarrollar un mejor trabajo de colaboración conjunta con la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Aquí confluye el trabajo del Ministerio, Secretaría General de Gobierno con el Ministerio del Interior, pero también en la colaboración muy intensa de UNESCO y, por cierto, la disposición y colaboración de Carabineros de Chile. Yo quiero agradecer al general director Marcelo Araya por haber dado continuidad a este programa de capacitaciones teóricas y prácticas que iniciamos el año pasado, el 2023, porque lo empezamos a construir el 2022 a propósito del ofrecimiento de UNESCO en una visita que hicimos a la sede de la UNESCO el año 2022 efectivamente, y por lo tanto ha sido el resultado de años de trabajo que hemos desarrollado con la institución de Carabineros, el Ministerio del Interior, también con la Subsecretaría de Derechos Humanos, para justamente juntar estas agendas que son muy importantes, que es la del reconocimiento y el resguardo de los trabajadores y trabajadoras de las comunicaciones. Ustedes saben que tenemos un proyecto de ley que está en el Congreso en esta materia, pero también respecto a el trabajo de la seguridad. Es importante que estas capacitaciones cumplan con este foco que le hemos dado, que es la seguridad de los periodistas, de quienes trabajan en prensa cubriendo hechos noticiosos, con también la seguridad de las personas que están, la sociedad civil,
en distintos contextos y también entendiendo el rol de los propios carabineros y carabineras en su desempeño y su tarea de seguridad. Ha sido obviamente una experiencia muy enriquecedora, lo han señalado los propios carabineros y carabineras, que además en las capacitaciones ha sido bien paritario la participación de ellos y ellas, en el sentido de que entender los distintos roles, el trabajo del periodista, de la periodista, y a su vez la y los periodistas entender el trabajo de carabineros ha servido para finalmente fortalecer estas dos instituciones, ¿no? Las instituciones de seguridad, de orden público, como también todo lo que es la institucionalidad que resguarda la libertad de prensa, que lo hacen el ejercicio de los periodistas, las periodistas, camarógrafos, etcétera. Así que ha sido una experiencia muy enriquecedora y como lo decía el jefe regional de educación de UNESCO, un nombre complejo, Valtencir Méndez, Valtencir me cuesta decir, Val, que es que después de esta segunda jornada de capacitación, insisto, el año pasado fue la primera, esta es la segunda, hay un proceso de consulta a la UNESCO para que en 6 meses entregue elementos de cómo hacer esta capacitación algo ya permanente, incorporado en el currículum de formación de carabineros y carabineras, pensando además en la propia realidad chilena, ¿no? Porque esto es algo que se hace en otros países, pero evidentemente la experiencia de las capacitaciones y la propia observación que ha hecho UNESCO a esto nos permitiría finalmente entregar un producto más permanente como política pública en el marco de todas las mejoras y fortalecimientos institucionales que hemos querido hacer a la institución de Carabineros de Chile. Esto al final, el objetivo central es proteger a la comunidad y al final de cuentas también fortalecer nuestra democracia, ¿no? Con dos instituciones que son pilares fundamentales de la democracia. Así que estamos muy agradecidas y agradecidos por todo el trabajo que se ha hecho. Queremos también agradecerle, insistir a los carabineros que son futuros formadores, porque estas capacitaciones han sido para formar a formadores que han participado, y también obviamente a todos los miembros periodistas y trabajadores de las comunicaciones de la sociedad civil, que también han sido una parte importantísima en estas jornadas de capacitación. No, ahora sí pregunta, partíamos con el general. Bueno, usted nos dicen a quién va dirigida. ¿Cómo está, ministra, general directora, autoridades presentes? Esta es una pregunta abierta para el que quiera intervenir respecto de este programa de formación del que nos comentaba ahora. Como alguien que ha cubierto marchas, que es donde generalmente se da cara a cara más central con el funcionario de a pie y con el que está enfrentándose también a personas que pueden estar generando destrozos, y hay ciertas áreas donde la conversación es un poco difícil con las autoridades o los funcionarios de Carabineros. ¿Cómo se materializará esto en el cambio de trato, si es que hay algún tipo de matiz o algo distinto respecto de cómo va a funcionar Carabineros en la calle en el contexto, por ejemplo, de una manifestación en la cobertura periodística? Al que esté disponible para contestar. Sí. ¿Y yo le puedo complementar? Sí. Bien, lo primero, nosotros tenemos que declarar que esto es para fortalecer este trabajo, tiene como orientación y como finalidad el resguardo y posibilitar que algo tan relevante como es la prensa pueda también desarrollar su labor, estar informando. Pero también está orientado a propiciarle las máximas condiciones de seguridad. Por lo tanto, a nosotros como institución, y sobre todo lo que hice relación en el resguardo y el mantenimiento del orden público, bajo los lineamientos, bajo el marco normativo que nos corresponde desarrollarnos, está implícito, primero, propiciar las condiciones para que se puedan manifestar, pero siempre bajo una orientación de seguridad. Por lo tanto, aquí el personal lo que está haciendo es fortaleciendo estos conceptos, y la idea es que propiciarle todas las condiciones para que puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera. Esperamos que no llegara a esos momentos que sean de mayor tensión o críticos, pero la finalidad de esto, vuelvo a insistir, es propiciar las condiciones para que todo pueda ser desarrollado de la mejor manera. Sí, una cosa que es importante recordar, lo había mencionado a propósito de su pregunta, es que aquí se está formando formadores. Entonces, es una instancia de capacitación cuyo objetivo es que después sirva para que esos formadores formen a otros, que son los que obviamente desenvuelven y están en la calle en distintas instancias, manifestaciones o no, para que justamente incorporen estos conocimientos en el trato y en el entendimiento de lo que significa
la tarea del otro, que es el periodista, el camarógrafo, y que es importante resguardar en cuanto a su ejercicio profesional como también a su propia seguridad. Hola, quería consultar sobre otros temas. Al general Araya, consultarle en específico por estos 6 carabineros que fueron detenidos en la comuna de Los Andes por alterar evidencia. ¿Qué antecedentes tiene? Si nos puede hablar un poco de lo procedimental, y también a la ministra Vallejo también que nos pueda dar su opinión respecto a esta situación ocurrida en la comuna de Los Andes. Sí, bueno, en primer lugar, es un procedimiento que está en desarrollo. Efectivamente, personal institucional fue detenido, son 6 carabineros que fueron detenidos por esta alteración de la sustancia, pero señalar que esto viene por un proceso interno, este es un control interno que se realizó, se realizaron la denuncia que corresponde, se realizó este proceso investigativo, detalles no los puedo dar porque están dentro del procedimiento en desarrollo, y nuestros servicios especializados investigaron, fueron transparentes, entregaron todos los antecedentes y se dispusieron las órdenes de detención respectivas. Como institución, no permitimos por ningún motivo que ocurran este tipo de situaciones. Somos drásticos, somos enfáticos en que Carabineros tiene que ser la institución garante del orden y por lo tanto no vamos a permitir. Y en este momento esos Carabineros no pertenecen ya a la institución, son licenciados, son dados de baja y tendrán que defenderse en el órgano jurisdiccional que corresponde. Por lo tanto, yo vuelvo a reiterar que seguimos trabajando fuerte. Se nos ha mandatado ser fuerte en el combate al crimen organizado y combatir la delincuencia, que es lo que vamos a hacer, que es lo que estamos desarrollando. Pero acciones de este tipo no las permitimos, no las vamos a permitir en ninguna instancia y vamos a ser fuertes y férreos en la disciplina y en todo lo que hizo relación con la probidad. También si la ministra nos puede entregar algunas palabras. Solo reforzar que es muy importante que frente a estos casos que son graves, la propia institución es la que está proactivamente investigando y pesquisando estas situaciones, ¿no? Para que luego se ponga a disposición de los entes correspondientes. Entonces, la buena noticia es que tenemos una institución de Carabineros que está observando, obviamente, internamente en sus propios procesos posibles irregularidades para que eventuales delitos terminen siendo investigados dentro de la propia institución y tomando medidas. Entonces, más que estar dando detalles, que eso obviamente le corresponde finalmente esclarecer a las instancias correspondientes, es algo que la propia institución ha descubierto y ha puesto en manos, obviamente, de la justicia para que pueda resolverse. Ministra, buenas tardes. Quería llevarla nuevamente al caso Monsalve y consultarle específicamente respecto a la intención de algunos parlamentarios de enviar un cuestionario al presidente de la República para que pueda entregar mayores antecedentes sobre el caso, incluso algunos solicitando que pueda ir presencialmente a esta comisión. ¿Cómo interpretan ustedes este tipo de actos que se están desarrollando en el Congreso Nacional? Bueno, el propio presidente prestó declaración voluntaria al fiscal que lleva la investigación. Como el presidente ha estado a disposición, evidentemente, de hablar con la prensa, de entregar elementos al fiscal Armendariz, y por la misma razón va a estar a disposición de responder las preguntas que le haga el Congreso en la comisión investigadora, independientemente de las intenciones políticas que tenga el presidente. No, obviamente hubo un momento donde las confianzas se rompieron, dado que fue el mismo que filtró audio de una conversación reservada en Cerro Castillo, pero lo importante es que ante preguntas que se soliciten por parte de la comisión investigadora no hay ningún problema en responder, ¿no? Porque en eso hemos sido súper categóricos. Hemos entregado todos los elementos que tenemos a disposición desde que se conoció y conocimos la denuncia, y por lo tanto el presidente va a seguir esa línea. El mismo entregó declaración voluntaria al fiscal, ¿no? Ministra, le consulto si es que estima que el gobierno le debe una explicación o eventualmente disculpas a la denunciante en el caso Monsalve. A propósito de... El presidente no removió al subsecretario, el entonces subsecretario, de su cargo en ese momento, y dijo que una denuncia no demuestra culpabilidad, pero el gobierno también ha sostenido en reiteradas ocasiones que siempre hay que creerle a la víctima. Totalmente, y por eso tomamos las medidas que tomamos, ¿no? Yo quiero recordar que el mismo día que se conoció la denuncia, que la ministra del Interior, el presidente conoció la denuncia, citó al ex subsecretario, le instruyó ponerse a disposición de la justicia y las diligencias que las propias policías estuvieran llevando a cabo respecto a una investigación ya en curso,
evaluó y empezó a hacer revisión de la continuidad del cargo de Manuel Monsalve y, por lo tanto, su reemplazo, que se materializó el día jueves 17, instruyó una investigación sumaria que desde Interior se ajustó a los protocolos también respecto a las víctimas y poner a disposición elementos que el propio Ministerio Público señalaba importantes. La separación, evidentemente que dado por la licencia médica ya estaba efectuada, pero también la información a la víctima sobre el inicio de la investigación. Promovimos otras investigaciones, no solo la del Ministerio Público, sino que la del Consejo de Defensa del Estado. Dejamos en manos de la Contraloría General de la República, solicitud nuestra, de investigación sumaria. Y además se activaron los protocolos según la ley vigente para ofrecer apoyo a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, como establece la legislación. Por lo tanto, independientemente, insisto, como de lo que hemos dicho, de que pueden haber críticas legítimas si pudo haber sido horas antes, horas después, todo lo que está en función de los protocolos, la ley vigente, fueron usados por parte del Ejecutivo para resguardo de la víctima y que operara también la justicia como corresponde, donde nadie puede estar por sobre la ley. Y eso es de público conocimiento, todas las acciones que se han realizado, porque el foco principal del gobierno, más allá de que vamos a estar siempre disponibles a contestar cualquier pregunta e inquietud, es que la investigación avance, haya justicia para la víctima y que la persona que hoy día está siendo denunciada y que es el victimario responda ante la justicia y ante la opinión pública. Más ministra, entonces no le deben ni explicaciones ni disculpas a la víctima en este marco, como le consulté. Mire, nosotros entendemos el momento difícil que debe estar pasando la familia y la propia víctima, ¿no? Y por eso insisto que aquí lo que nos corresponde como Ejecutivo es activar todo lo que la legislación y los protocolos nos establecen frente a este tipo de casos. Y eso se ha realizado, ¿no? Y en eso la ministra de la Mujer, además, ha sido muy tajante y explícita. Tenemos la ley Antonia, que la hemos hecho valer, ¿no? Que tenemos protocolos respecto, por ejemplo, a este tipo de casos que activó el Ministerio del Interior, que fue a través del sumario administrativo, la investigación sumaria. También respecto a lo que el Ministerio Público ha instruido, y por eso hemos colaborado con la entrega de elementos de información, y por lo tanto lo importante es que en lo que respecta al Poder Ejecutivo se ha actuado conforme a protocolo y ley, pensando en los objetivos centrales de estos, que son los resguardos de la víctima y la no revictimización. Ministra, buenos días. Siguiendo en la misma línea, hay quienes insisten en esas responsabilidades, ¿no? Usted ya respondió respecto del pacto de silencio. Sé que que no es bueno no mezclar las cosas o generar motines políticos respecto de este tipo de acusaciones, pero insisten particularmente desde la UDI. El diputado Coloma dice que es evidente que sí hubo un pacto de silencio porque hay 11 funcionarios que se enteran, porque no están de acuerdo cómo se comunicó ni cómo se trató esta situación al interior del gobierno, e insisten por esto también en las presiones por el cambio de gabinete. ¿Cómo responde el gobierno a eso? Voy a insistir categóricamente. Una cosa es la crítica política al manejo de una situación y otra cosa es insinuar o directamente acusar de pacto de silencio. Eso es otra cosa, ¿no? Un pacto de silencio implica silencio cómplice, implica generar condiciones para la impunidad en una investigación, y eso son acusaciones injuriosas. Y por eso es grave. Entonces, yo llamo a separar las cosas. Una cosa, insisto, son las críticas, y otra cosa hacer imputaciones injuriosas al presidente o a la ministra del Interior. Eso ya pasa a otra arista de conversación, porque se termina usando incluso posiblemente el Código Penal para las críticas políticas. Y eso es grave, ¿no? Aquí además, insisto, desde que se conoce la denuncia, se activaron distintas acciones. El mismo día, el presidente instruyó ponerse a Manuel Monsalve a disposición de la justicia. Eso es totalmente contradictorio con un pacto de silencio o lo que han querido instalar, porque hay una denuncia presentada y porque ya hay diligencias investigativas, y el propio presidente instruye ponerse a disposición de esas diligencias. Se remueve además de su cargo al ex subsecretario, se inician investigaciones sumarias,
se colabora proactivamente con la justicia, declarando voluntariamente el presidente de la República, la ministra del Interior, el subsecretario del Interior actual, Luis Cordero. Se solicita proactivamente además otras investigaciones al Consejo de Defensa del Estado, a la Contraloría General de la República. Se activan protocolos. O sea, todas estas acciones que lo que dan cuenta es que desde el primer momento el gobierno no solo ha colaborado con la justicia, ha dicho todo lo que ha tenido que decir y además así ha instruido y solicitado otras investigaciones. Entonces, quien sostiene eso, a propósito, lamentablemente al parecer, de una minuta comunicacional, está, al parecer, no queriendo ver los hechos. Y eso nos parece, insisto, nos parece grave porque hay muchos que pueden criticar legítimamente de la oposición o de otros sectores. Y eso es parte del debate. Pero muy distinto es hacer imputaciones injuriosas de este calibre sin además ningún elemento racional y real que lo pueda sostener. Ninguno, absolutamente ninguno. Entonces, en esto, de verdad, uno diría, todo tiene un límite, no todo vale. No puede ser que un caso grave de violación sea usado como un botín político o un botín electoral. No puede ser, no lo podemos permitir y no lo vamos a permitir como gobierno. Podemos aceptar críticas, pero no vamos a permitir esas imputaciones injuriosas al presidente de la República o a la ministra del Interior o a sus equipos. No hay nada que sostenga esa afirmación. ¿Con esta respuesta también el cambio de gabinete entonces? Que se da por sentado. Ministra, a propósito de también el caso de Manuel Monsalve, ayer el presidente decía que le parecía que era lo correcto que estuviese en prisión preventiva, pero al tiempo también hay un problema con Gendarmería, hay una movilización con Gendarmería, hoy día habían fogatas en la misma cárcel de Rancagua y ayer apenas llegamos también al penal, los gendarmes dicen que no pueden asegurar que nada vaya a ocurrir. Él está en un lugar de mayor seguridad, pero hay patios comunes en donde no se puede asegurar porque hay 40 funcionarios. Y es parte de la realidad que hay en las cárceles en nuestro país para una población, en el caso de Rancagua son 40 funcionarios para más de 2.000 personas. ¿Esto podría influir también en cambiar, por ejemplo, una medida cautelar? Que eso entiendo no tiene nada que ver con el gobierno, pero claro, ¿cómo se avanza en esa negociación con Gendarmería? Mire, las definiciones de dónde se cumplen las medidas cautelares como prisión preventiva de tribunales, ¿no? De los tribunales correspondientes, no del Poder Ejecutivo. Ahora, respecto a las demandas de los gendarmes, ustedes saben que ha habido una mesa de trabajo desde hace bastante tiempo, lo ha señalado el ministro de Justicia, también la subsecretaría de Justicia, donde se han visto distintas demandas y cómo procesarlas. De hecho, se han beneficiado más de 3.000 funcionarios y funcionarias de Gendarmería. La ley de presupuesto viene contemplado también recursos para ir atendiendo a esas demandas, porque lo importante es no solo atender a las demandas, sino que en la mesa de trabajo se resuelva que las cárceles sigan funcionando como corresponde, porque aquí tenemos una tarea muy grande, que es que los delincuentes, los narcotraficantes, las personas o los que han sido condenados o están con cautelares por corrupción u otro tipo de delito, ocupen las cárceles, ¿no? Y para eso las cárceles tienen que estar funcionando como corresponde. Buenos días, ministra. Yo quiero pasar a otro tema que tiene que ver con las migraciones y es ¿por qué se dio urgencia a la reposición en la tramitación en la modificación en la ley de migraciones y cuál es su reacción ante el proyecto presentado por parte de la bancada del PPD sobre la creación de centros de internos para migrantes con orden de expulsión? Mire, las propuestas obviamente muchas se anuncian, se presentan y hay que revisarlas y esa es la tarea principal en este caso particular de tanto el Ministerio del Interior como la Secretaría General de la Presidencia o Justicia en particular. Lo que yo le puedo decir respecto a la agenda de seguridad que incorpora también el endurecimiento de las medidas en materia migratoria es que están con urgencia, que estamos buscando todos los acuerdos para sacar adelante los proyectos de ley. Lo hicimos con el proyecto de narcofunerales que ya pudimos promulgar, una iniciativa que ha sido solicitada por las comunidades, los propios alcaldes, alcaldesa. Estamos a punto de sacar ya, porque se aprobó en la mixta, la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Hemos sacado varios proyectos además en materia migratoria para facilitar y seguir disminuyendo, facilitar las expulsiones y además disminuir el ingreso irregular en nuestras fronteras. Disminuimos, el dato que entregamos hace poco era un 43%, si no me equivoco, en la frontera norte. Por lo tanto, lo que vuelvo a reiterar es que la agenda legislativa de seguridad está intensa, está los proyectos prioritarios con
máximas urgencias y buscando siempre los espacios de acuerdo para que estos no sean solo proyectos, sino que sean leyes y que se apliquen como corresponde y a tiempo. Gracias. ¿Estamos? ¿Sí? Ya.